El verano en el pueblo siempre era igual. Calor pegajoso, calles vacías y el eco de las voces en las plazas polvorientas. Para Clara, de 15 años, aquello era insoportable. No había nada que hacer, nada nuevo que descubrir. Por eso, cuando su amigo Marcos propuso una aventura, ella aceptó sin pensarlo demasiado. Podríamos ir al campamento viejo, sugirió Marcos una tarde, sentado en el banco de la plaza. Todos guardaron silencio. El campamento San Cristóbal era un nombre que los adultos apenas mencionaban. Cerró hacía más de 10 años, tras un incendio en uno de los pabellones. Nadie había muerto oficialmente, pero se hablaba de niños heridos y de algo que nunca se contó del todo. «Está en ruinas», dijo Lucía, la más prudente del grupo. «Precisamente», respondió Marcos con una sonrisa desafiante. «Nadie va allí. Será nuestro sitio». La idea fue tomando forma. Al final se apuntaron 5. Clara, Marcos, Lucía, Diego y Paula. Quedaron en salir al amanecer, con mochilas ligeras, linternas y la promesa de no decir nada a sus padres. El camino hasta el campamento no era largo, pero sí incómodo. Senderos entre pinos, zarzas que arañaban la piel y el olor constante de resina quemada que parecía no desaparecer nunca. Cuando por fin llegaron, el lugar apareció ante ellos como una sombra congelada en el tiempo. Las cabañas de madera estaban podridas, con techos hundidos y ventanas rotas. El pabellón principal, enorme y rectangular, parecía vigilar el lugar con su fachada ennegrecida por el fuego. El cartel de entrada, oxidado y caído, aún tenía letras que se podían leer. Campamento San Cristóbal, 1997. Clara sintió un escalofrío. El sitio estaba demasiado intacto para un abandono de tantos años, como si alguien lo hubiera conservado en ruinas a propósito. «No parece tan peligroso», dijo Diego, aunque su voz temblaba. Entraron primero en una de las cabañas. Dentro había literas oxidadas, colchones rotos y paredes cubiertas de grafitis. Entre dibujos obscenos y nombres escritos con navaja, había mensajes más inquietantes. «No abras la puerta de noche. Nos vigilan. Corre si escuchas campanas». Paula los leyó en voz alta, riendo nerviosa. Seguro que son cosas de chavales como nosotros. Pero a Clara no le hizo gracia. Había algo demasiado desesperado en aquellas letras, como si hubieran sido grabadas a toda prisa. Pasaron el día explorando. Encontraron el comedor, lleno de mesas volcadas, y la enfermería, con botiquines vacíos y camillas oxidadas. Lo más extraño fue la sensación de que alguien había estado allí después del cierre. En un rincón había latas recientes y colillas. «Quizá vienen vagabundos», dijo Lucía. El sol empezó a bajar y las sombras se alargaron. Clara quería marcharse, pero Marcos insistió. «Vamos al pabellón grande. Es lo mejor, y luego nos vamos». El grupo entró por una puerta medio rota. El interior era amplio, con vigas ennegrecidas por el fuego. El suelo estaba cubierto de ceniza, como si el incendio acabara de ocurrir. Clara apuntó con su linterna hacia el fondo y vio algo que la hizo detenerse. Una fila de sillas de metal, perfectamente alineadas, frente a una pizarra cubierta de polvo. No era normal. «Esto no parece un lugar abandonado», susurró Clara. De repente, un ruido metálico sonó en la parte trasera del pabellón, como si algo hubiera caído al suelo. Todos se quedaron quietos. El silencio posterior fue tan denso que ninguno quiso moverse. Entonces, una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe. El golpe de la puerta resonó como un disparo en el pabellón. La madera crujió, el polvo cayó de las vigas y todos se giraron al mismo tiempo hacia la entrada. Estaba cerrada. «¿Habrá sido el viento?», intentó decir Marcos, aunque ni él mismo sonaba convencido. Clara corrió hacia la puerta e intentó abrirla.
Empujó, tiró, golpeó, nada. Estaba como atascada, como si alguien la hubiera sujetado desde fuera. «No puede ser», murmuró. Lucía empezó a respirar rápido, como si estuviera a punto de llorar. Paula le agarró la mano. Diego, en silencio, levantó su linterna y apuntó hacia el fondo del pabellón. «¿Habéis visto eso?», preguntó con voz ronca. Todos giraron la vista. Al final de la fila de sillas, junto a la pizarra, había una figura dibujada en la pared. Era un mural, hecho con carboncillo o ceniza. Representaba a un grupo de niños sentados, alineados, con los ojos pintados como manchas negras. Detrás de ellos, un adulto sin rostro, apenas un contorno. «Esto es enfermizo», susurró Paula. Clara se acercó con cuidado. Los trazos eran torpes pero intensos, como hechos con rabia. Había marcas en la pared, como si hubieran arañado con uñas o con algún objeto afilado, y debajo del mural, escrito en letras desiguales: «Aquí nos dejaron». El silencio se volvió insoportable. Clara sintió que el aire estaba más denso, cargado de polvo y humo viejo. «Tenemos que salir», dijo Lucía con firmeza. Probaron las ventanas, pero estaban clavadas con tablones. Algunas parecían colocadas hacía poco, porque la madera aún no estaba podrida. «¿Alguien viene aquí?», dijo Diego. «Esto no está abandonado del todo». Clara notó un cosquilleo en la nuca, la sensación de ser observada. Giró la linterna hacia las gradas laterales, antiguos bancos de madera medio quemados, y vio marcas en el suelo. No eran de ahora, pero parecían huellas pequeñas, como de zapatos de niños. En ese momento, un sonido metálico retumbó de nuevo, esta vez desde el pasillo lateral del pabellón. Era un ruido seco, repetido, como un golpe contra tuberías. «¿Hay alguien más?», dijo Clara con un hilo de voz. Marcos intentó hacerse el valiente. «Pues que salga», pero nadie salió. El golpe continuó unos segundos y luego paró, como si supieran que los escuchaban. Decidieron volver a la puerta principal y empujar todos juntos. El marco estaba astillado, pero resistía. Diego golpeó con una barra metálica que había encontrado. Tras varios intentos, lograron abrir un hueco suficiente para salir. El aire fresco del exterior les golpeó en la cara. Lucía salió la primera, temblando. Paula la siguió, luego Diego. Clara iba detrás cuando se giró instintivamente hacia el interior. Por un segundo, juró ver algo moverse entre las sillas, una sombra que se levantaba y desaparecía detrás de la pizarra. No dijo nada. Afuera, el cielo ya estaba anaranjado por el atardecer. El bosque parecía más oscuro de lo normal, como si la noche llegara antes allí. «Nos vamos ya», ordenó Clara, pero Marcos no estaba de acuerdo. «¿Bromeas? Apenas hemos visto nada. Eso de dentro puede ser cualquier cosa. Vagabundos, chavales. Tenemos que volver mañana con más cosas, incluso con cámaras». Paula lo miró como si estuviera loco. «¿No has visto lo mismo que nosotros? Esto no es un juego». «Precisamente porque no lo es», replicó él. «¿No lo entendéis? Aquí pasó algo gordo. El incendio no fue la única razón para cerrar este sitio». Clara no quería admitirlo, pero tenía razón. Había demasiadas señales de que allí se ocultaba una historia nunca contada. Se marcharon en silencio, con el eco de sus pasos resonando en los senderos. Al llegar al pueblo, cada uno fue a su casa sin despedirse apenas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la frase en la pared: «Aquí nos dejaron», y escuchaba de nuevo los golpes metálicos. A medianoche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. «Mañana volvemos. Hay algo que tengo que enseñaros. Lo encontré en el campamento». Clara abrió los ojos de golpe.
Marcos no había dicho nada antes. ¿Qué era lo que había encontrado? La mañana siguiente, Clara apenas había dormido. Cuando el sol entró por la ventana, ya estaba vestida y con la mochila preparada. El mensaje de Marcos la había dejado inquieta. Al llegar a la plaza del pueblo, los demás ya estaban allí. Marcos tenía una mochila más grande que de costumbre. No quiso decir qué llevaba. «Lo veréis dentro», dijo, con esa sonrisa nerviosa que usaba cuando se sentía en control. El grupo emprendió de nuevo el camino hacia el campamento. Esta vez no hablaban tanto. El recuerdo del pabellón, de la puerta cerrada y de los golpes metálicos flotaba sobre ellos como una nube. Cuando entraron en el campamento, el aire parecía aún más cargado que el día anterior. Clara notó un olor extraño, mezcla de humo viejo y humedad. Marcos los llevó directo a una de las cabañas más alejadas. Dentro, tras mover unas tablas del suelo, sacó algo envuelto en una bolsa de plástico. Lo abrió con cuidado. Era un cuaderno. La tapa estaba chamuscada y las hojas amarillentas. En la portada se podía leer un nombre apenas legible: Ana M. «Lo encontré ayer, antes de que la puerta se cerrara», explicó Marcos. Estaba debajo de una de las literas. Clara tomó el cuaderno. La letra era infantil, torpe, pero clara. Al pasar las páginas, el aire se volvió más pesado. Hoy nos hicieron formar en fila. Dijeron que si alguien hablaba, no podría volver a casa. Hace frío por las noches. Nos obligan a dormir con la puerta cerrada y sin mantas. Escuché a Marta llorar en la cabaña de al lado, pero no nos dejan salir. Ayer uno de los monitores se enfadó y llevó a 2 niños al pabellón grande. No volvieron. Clara sintió un nudo en el estómago. Las palabras eran demasiado claras para ser invención. Lucía apartó la mirada pálida. Paula se cubrió la boca con las manos. Diego se inclinó para leer más, incrédulo. Dicen que el fuego limpiará todo, pero tengo miedo de que nunca nos dejen marchar. La última página estaba quemada. Apenas se distinguían letras, pero Clara alcanzó a leer una frase. «Si alguien encuentra esto, no olvides que estuvimos aquí». El silencio fue absoluto. Esto lo cambia todo», dijo Diego al fin. «Es una prueba», añadió Marcos. «Siempre nos contaron que el incendio fue un accidente, pero aquí había niños y pasaba algo más». Paula negó con la cabeza. «Deberíamos llevarlo a alguien, a la policía». Marcos rió sin humor. «¿Y quién nos va a creer? Unos chavales que se meten en ruinas y dicen haber encontrado un diario quemado. Además, si esto se tapó hace años, es porque alguien del pueblo también cayó. La frase cayó como un cuchillo. Ninguno quería admitirlo, pero lo sabían. Muchos de sus padres habían sido niños en la época en que el campamento funcionaba. Clara guardó el cuaderno en su mochila. «Lo llevaremos con nosotros. Y no volveremos aquí». Pero Marcos no estaba de acuerdo. «Aún no hemos visto todo. Ese mural, los golpes. ¿Algo sigue aquí?» Antes de que Clara pudiera responder, escucharon un ruido afuera, un crujido de ramas, pasos sobre hojas secas. Todos se quedaron inmóviles. «¿Lo habéis oído?», susurró Paula. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, igual que el día anterior en el pabellón. Clara apuntó con la linterna hacia la ventana. Entre las rendijas rotas, creyó ver una sombra moverse rápido entre las cabañas. No era el viento. «Hay alguien ahí», dijo en voz baja. Los pasos se alejaron. El grupo salió corriendo de la cabaña, nerviosos, mirando en todas direcciones. Pero el campamento estaba vacío, o demasiado silencioso. Lucía señaló algo en el suelo cerca del pozo central, una campanilla pequeña, de metal, oxidada, con una cuerda rota.
Clara recordó una de las frases grabadas en la pared la tarde anterior. «Corre si escuchas campanas». Un escalofrío recorrió su espalda. El hallazgo de la campanilla cambió la forma en que miraban el campamento. Ya no era solo un lugar en ruinas, sino un escenario cargado de señales que parecían dirigirse a ellos. «Vámonos de aquí», dijo Lucía con voz firme, casi al borde de las lágrimas. Pero Marcos no se movió. Sostenía la campanilla en la mano, dándole vueltas como si fuera una pieza de un puzzle. «No lo entendéis. Esto era un método. Usaban las campanas para algo, tal vez para llamarlos o para castigarlos». Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo. El recuerdo del diario era demasiado reciente. No vuelven del pabellón grande. Avanzaron con cautela hasta el comedor. Dentro, las mesas seguían volcadas, pero en una de ellas alguien había dibujado con tiza un cuadrado perfecto, dividido en casillas, como un tablero. En cada casilla, una palabra escrita con letra infantil. Silencio, frío, noche, castigo, fuego. «Parece un juego», murmuró Paula. «O un horario», corrigió Diego. Clara pasó la mano sobre la superficie. La tiza era reciente. No era posible que hubiera durado intacta tantos años. De repente, se oyó un tintineo metálico, suave, pero claro, una campanilla sonando en algún lugar cercano. Todos se miraron en silencio. «Eso no es el viento», dijo Clara. El sonido se repitió, más cerca. Venía del pabellón grande. Marcos apretó la campanilla oxidada en su mano. «Nos están llamando». El grupo avanzó hacia el pabellón, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El edificio ennegrecido se alzaba como una herida abierta en medio del campamento. Al entrar, la oscuridad los envolvió. Las sillas seguían alineadas. La pizarra cubierta de polvo estaba allí, pero alguien había escrito algo nuevo en ella. «Sentaos». El trazo era torpe, tembloroso, como escrito a oscuras. Paula dio un paso atrás, horrorizada. «No puede ser, no puede ser». Clara enfocó con la linterna y vio que en las sillas había objetos colocados, zapatillas pequeñas, mochilas infantiles, muñecos gastados. Todos estaban alineados, como si esperaran a sus dueños. «Es imposible», murmuró Diego. «Esto no puede llevar aquí desde los 90. Un nuevo sonido metálico resonó en la parte trasera. Esta vez no era un golpe, era como una cadena arrastrándose. Lucía rompió a llorar. «No quiero estar aquí más». Entonces, una ráfaga de viento fuerte entró por una rendija y la pizarra cayó al suelo. Detrás de ella, en la pared ennegrecida, había algo grabado a cuchillo. Nadie salió. El silencio se volvió insoportable. Clara notó cómo la garganta se le cerraba. «Nos tenemos que ir ya, ahora mismo». Pero Marcos, en vez de salir, se inclinó sobre los objetos alineados en las sillas. Cogió una pequeña mochila azul cubierta de polvo y sacó de dentro una libreta igual que la de Ana. En la portada ponía otro nombre: Luis G. Clara sintió que las piernas le fallaban. No era un diario suelto, no era una casualidad. Había más, tal vez muchos más. Un tintineo fuerte, justo detrás de ellos, los hizo girar a todos al mismo tiempo. En la oscuridad del fondo del pabellón, algo se movió, una sombra baja del tamaño de un niño. No se veía rostro, solo la silueta recortada contra la ceniza y el sonido de una campanilla que no dejaba de sonar. El sonido de la campanilla se repetía en el fondo del pabellón, como si alguien jugara con ella en la oscuridad. El grupo retrocedió hasta casi chocar con la puerta, pero Marcos permaneció inmóvil, apretando la mochila azul contra su pecho. «¿Lo veis?», dijo con un hilo de voz. No eran historias.
La silueta se movió despacio, sin prisa. No parecía caminar, sino arrastrarse con pasos demasiado leves para ser de un adulto. La linterna de Clara temblaba en su mano. Cada vez que enfocaba, la sombra se apartaba, evitando mostrar el rostro. Lucía tiró de su brazo. «Vámonos ya». Pero la puerta, igual que la tarde anterior, estaba cerrada. No cedía, por más que Diego empujara con todas sus fuerzas. El tintineo cesó de repente, y ese silencio fue aún peor. Entonces se oyó algo nuevo, una voz infantil, apagada, como un eco dentro de las paredes. «Sentaos». El mismo mandato escrito en la pizarra. Paula gritó, histérica, golpeando la puerta con el puño. Clara intentó no perder el control. «Escuchadme», susurró. «Sea lo que sea, quiere que hagamos lo mismo que hicieron con ellos». «¿Y si lo hacemos?», preguntó Diego, con la voz quebrada. «¿Y si eso es lo único que nos deja salir?». La frase se quedó flotando. Nadie quería responder, pero todos lo pensaban. Marcos, como si fuera un acto de desafío o de rendición, arrastró una de las sillas y se sentó. La mochila azul quedó a sus pies. Nada pasó. El silencio siguió, tenso, insoportable. Clara lo imitó, con las piernas temblando. Luego, Paula, Lucía y Diego, uno a uno, hasta que todos ocuparon un asiento. Las linternas iluminaban de forma extraña las mochilas y juguetes que descansaban en las sillas vacías de la primera fila. El aire se volvió más frío, y de pronto Clara lo sintió. No estaban solos. Había más pasos, más respiraciones, más movimientos entre las filas, como si los dueños de aquellas cosas hubieran vuelto a ocupar sus lugares. «No mires atrás», susurró Lucía con lágrimas corriendo por las mejillas. Clara, sin poder evitarlo, giró la cabeza. En la fila de atrás vio figuras pequeñas, desenfocadas por la penumbra, sentadas como ellos. No tenían rostro, solo contornos oscuros, pero estaban ahí, alineados, todos con campanillas en las manos. El sonido comenzó al mismo tiempo, un coro de tintineos metálicos que llenó la sala, rítmico, constante, como un himno. Paula se levantó de golpe, incapaz de soportarlo más. La puerta se abrió sola con un chirrido largo, como si nunca hubiera estado cerrada. Corrieron sin mirar atrás. El aire del exterior les golpeó el rostro como una bofetada de realidad. No pararon hasta llegar al sendero que conducía al pueblo. Allí, exhaustos, intentaron recuperar el aliento. Clara revisó su mochila. El cuaderno de Ana seguía dentro, pero la mochila azul de Marcos ya no estaba. «¿Dónde está?», preguntó jadeando. Marcos miró sus manos vacías, confuso, como si no recordara haberla tenido nunca. Detrás de ellos, en el campamento, resonó una última vez el eco de las campanillas, desvaneciéndose poco a poco hasta que solo quedó el silencio. Nadie dijo nada durante el camino de regreso, pero esa noche cada uno soñó lo mismo. Un aula llena de niños sin rostro, alineados en sillas, todos sonando campanillas al unísono. Y un mensaje escrito en la pared. Nadie salió.